Bueno, hermanos, ¿quién se acuerda que estudiábamos hace 8 días? Karen. Hablábamos del Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué hablábamos? Algo así como a grandes rasgos de lo que estudiamos. No era como una fuerza ni una energía, sino que era una persona. Y que es una persona. Y que por lo tanto tiene características propias de Dios, por lo que podríamos decir que es Dios mismo. ¿Sí, hermana Claudia? Iba a decir eso, que tiene características y personalidad de una persona. Y vimos como todo el tema de sentimientos y emociones del Espíritu Santo, que se entristece, que se alegra, que se enoja y que es el mismo Dios. Es el mismo Dios, es Dios. Lo veíamos claramente. No solo por los atributos de deidad o divinidad, sino porque la Biblia dice específicamente es Dios. Pero es un tema que pues tiene mucha tela que cortar, como les decía en algún principio. Hay muchas facetas de este estudio del Espíritu Santo que pues a veces se dejan muchos años sin estudiarlas. Tal vez nosotros, los hermanos que llevan algún tiempo, las hayan estudiado muchas veces, pero como son tantos textos y son tantos textos que tienen que enlazarse el uno con el otro, entonces a veces como que se nos olvida un poquito el tema y pues es necesario que los hermanos que dirigen las iglesias locales estén nuevamente retomando ese tema, nuevamente hablando de todas estas facetas del Espíritu Santo, porque es muy importante, porque no estamos hablando de nadie más ni nadie menos que de Dios. Nosotros venimos a este lugar a ¿qué? Pues a hablar de Dios. ¿Qué vimos hace 8 días? Pues que el Espíritu Santo es Dios. Dios es un ser trino, Dios es plural. El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la divinidad, entonces merece que le dediquemos mucho tiempo al estudio. Y si ya lo hemos estudiado, si lo que traigo en esta mañana ya lo sabíamos, tal vez digamos algo que no lo hayamos escuchado antes. Siempre hay algo que aprender de Dios, siempre hay algo que entender, siempre hay algo que de pronto nos haya quedado en las veces anteriores en duda y tal vez en esta mañana lo vamos a solucionar. Pero si de pronto no queda algo claro en esta mañana, en este estudio, como decía en la oración, esmerémonos, hermanos, esmerémonos en la casa, saquemos el tiempo, aunque tengamos mucho trabajo, muchas ocupaciones, muchas obligaciones, yo sé que todos las tenemos, pero saquemos el tiempito para no quedarnos con esas dudas, porque las dudas siembran falta de fe, las dudas llega al punto en que le siembran a uno amargura, o llega la persona que predica mal, el falso maestro, y nos empieza a coger a punta de textos y nos noquea, y entonces empezamos a tambalear y empezamos a decir, ¿será que estoy en la iglesia verdadera o será que estoy mal? ¿Será que necesito ir a buscar por otro lado? ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces no le dedicamos el tiempo que se merece al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, en este segundo estudio sobre este tema, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que hay una diferencia entre bautismo y llenura. ¿Quién la conoce? Don César, por favor. Pienso que en las escrituras el bautismo del Espíritu Santo lo recibieron de los apóstoles al comienzo de la iglesia. Claro, después ellos bautizaban en nombre de, pero realmente a los que les llegó fue Pentecostés. Sí, muchas gracias, don César. Muchas gracias. Y es lo que vamos a tratar hoy. Fue algo dado para un grupo de personas en especial. Vamos a hablar inicialmente de la promesa del Espíritu Santo. Antes de hablar del cumplimiento, la promesa del Espíritu Santo.
Y vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 11. En este versículo no es Cristo, es otro personaje muy importante en la Biblia, muy importante en el Nuevo Testamento, quien nos va a decir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar y cómo es que va a ser esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo. Y le voy a pedir el favor a mi hermano Jairo que me lea Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Listo, estamos viendo acá que ¿quién está hablando? Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene ¿quién? Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. Vemos en estos dos textos que hay ¿cuántas clases de bautismo? Según esos dos versículos. 3 clases de bautismo, ¿cierto? El primero es el bautismo en agua. El segundo, el bautismo en el Espíritu Santo, que es del que vamos a hablar hoy. Y el tercero, el bautismo en fuego. El bautismo en agua es el mismo que nosotros llevamos a cabo hoy en día. La inmersión, la palabra bautismo significa sumergirse, sepultarse en agua completamente. El bautismo en agua es el bautismo de perdón de pecados, el que hacemos hoy en día todos los que queremos ser cristianos, todos los que vamos a ser cristianos. Ese, aunque no era el mismo de Cristo, era el mismo pero con menos promesas. O sea, era como la preparación que estaba dando Juan el Bautista con ese bautismo para la preparación a lo que iba a ser el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo que iba a simbolizar su muerte, su sepultura y su resurrección. El bautismo de Cristo para perdón de los pecados. Era mejor, tenía mejores promesas que el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era de preparación, pero es el mismo tipo de bautismo, el de Cristo al de Juan, por agua, inmersión en agua. El segundo tipo de bautismo que vemos en este texto es el bautismo del Espíritu Santo. Que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, lo mismo, la palabra bautismo, bautizo, inmersión, van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Pero acá utiliza una figura de retórica que se llama metonimia. Sería bueno pues que la miráramos de pronto en la definición en nuestras casas, que es tomar la causa por el efecto. O sea, cuando dice van a ser bautizados con el Espíritu Santo, no es necesariamente el Espíritu Santo como tal, sino con el poder del Espíritu Santo. Como cuando Cristo dice: yo soy la resurrección. Él es la causa de la resurrección. Cuando, por ejemplo, se dice: tomó Jesús la copa, entonces se habla de que tomó el líquido que había en la copa, pero no la copa como tal. Entonces es tomar la causa por el efecto. Esa es la metonimia. Entonces van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero acá no dice Juan que todos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Sencillamente Él los bautizará con el Espíritu Santo. El hecho de que lo que decía don César, que no era para todo el mundo el bautismo del Espíritu Santo, lo vamos a entender en el contexto remoto de este versículo, no en el contexto inmediato. Él simplemente dice: Él los bautizará con Espíritu Santo. Pero ahorita en los textos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que no era para todo el mundo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el otro tipo de bautismo? El bautismo de fuego. ¿Qué referencia tenemos acerca de cuál es ese tipo de bautismo? Hermano, vuélvalo a leer, por favor. 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Siga con el siguiente texto. El hieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces, la referencia que tenemos acerca de cuál es ese bautismo la encontramos ahí en el contexto inmediato, o sea, en el texto que sigue. ¿De qué bautismo está hablando? Del juicio. Desde Jesús. Algunas personas serán sumergidas en fuego, o sea, Juicio. el juicio, el infierno. La Biblia siempre habla del infierno utilizando la figura del fuego. Entonces, aquí en este texto, como lo dice el versículo siguiente, está hablando del infierno. Entonces, el primer bautismo en agua para perdón de pecados, para arrepentimiento, el bautismo de Juan, posteriormente el bautismo de Cristo y los apóstoles. El segundo bautismo, el bautismo en el poder del Espíritu Santo, y el tercer bautismo en el fuego del infierno. Obviamente también aquí entendemos que no va a ser un bautismo para todo el mundo, tanto el bautismo del Espíritu Santo como el bautismo de fuego. Eso lo vamos a entender más adelante, en el contexto remoto. Entonces, algo que vemos aquí muy importante que no dice Juan, o que nos damos cuenta, es que a diferencia de los otros dos, el bautismo de agua sí es un mandamiento. Es un mandamiento para los hombres. En ese momento, ¿qué estaba haciendo Juan? Bautizando, anunciando el reino, diciéndoles a los hombres: generación de víboras. Y ellos venían y eran bautizados. ¿Por qué? Pues entendemos que porque Juan les estaba predicando acerca de que el bautismo era un mandamiento para ellos, para el arrepentimiento y para el perdón de pecados. Pero en los otros dos tipos de bautismo no nos hace mención de que sea un mandamiento. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego son una promesa. El bautismo de agua es un mandamiento. Eso lo entendemos en este texto. Ahora sí, después de haber visto la promesa del bautismo del Espíritu Santo de parte de Juan el Bautista, vamos a irnos al otro que prometió muchas veces, en muchas ocasiones, la venida del Espíritu Santo con poder, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Cristo. Cristo habló de eso. Cristo les prometió eso a sus apóstoles. Como promesa, Juan y Cristo. Como profecía, sí ya sabemos que lo había dicho Joel 700 a 750 años antes de Cristo. Joel ya lo había profetizado cuando dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Eso ya había sido profetizado, pero como tal, como promesa, lo estamos viendo acá de parte de Juan y lo vamos a ver de parte de Cristo. Mateo capítulo 10, versículos del 19 al 20. Hermano Jairo, por favor. Pero cuando los entreguen, no os preocupéis de cómo o qué huiréis, o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Listo. Aquí, ¿qué está prometiendo Cristo? Está hablando sobre lo mismo. Está hablando sobre que los apóstoles iban a hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les está diciendo: ustedes no se preocupen por lo que van a decir, porque ¿quién va a hablar por ustedes? El Espíritu Santo. En este texto pareciera que dijera que los va a mandar inmediatamente Cristo ahí, en ese momento. Pero, por ejemplo, en el versículo 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Los apóstoles fueron llevados ante gobernadores y reyes estando Cristo con ellos?
No, eso fue después de que Cristo ya había ascendido al cielo. En el libro de los Hechos es que encontramos que a los apóstoles los llevaron ante gobernadores y reyes, y se puso en práctica lo que decía acá. Y como sabemos, en el versículo 5 del capítulo 10, ¿a quiénes estaba hablando? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Está hablando directamente a sus apóstoles y les está prometiendo esto, que van a ser inspirados por el Espíritu Santo, que van a recibir una sabiduría infusa, una sabiduría que no es de ellos, que no van a tener que pensar para hablar, que el Espíritu Santo es el que va a pensar y va a hablar por ellos. Entonces les está prometiendo la inspiración. Esto hace parte de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de lo que ellos experimentaron más adelante en Hechos capítulo 2, que lo vamos a ver ahorita en el cumplimiento de la promesa. Por el momento estamos en la promesa. Juan capítulo 14, versículos del 25 al 26. Hermano, por favor, su merced me hace el favor, todas las lecturas, si es tan amable. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este texto lo leíamos hace 8 días, ¿no? Otra promesa de más o menos lo mismo. En el otro texto estaba diciendo, ustedes no se preocupen por qué van a hablar, el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Pero en este texto está diciendo que aparte de eso, aparte de que va a hablar por ellos, también les va a enseñar. El Espíritu Santo iba a ser el maestro, así como Cristo estaba siendo el maestro de los apóstoles durante esos 3 años que anduvo con ellos. El Espíritu Santo también, a partir de Hechos capítulo 2, iba a ser el maestro de ellos. Pero no solo maestro, hay otra actividad que iba a hacer con ellos. ¿Cuál es, según este texto? Aparte de que les iba a enseñar, les iba a recordar. Les iba a recordar todo lo que Cristo les había enseñado, todo lo que Cristo les había mostrado. ¿Por qué? Porque, como veíamos hace 8 días en un texto también de Juan, Cristo no les dijo todo lo que tenía que decirles. Él les dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero aún no, porque no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dirá todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Decíamos hace 8 días que Él vino e inspiró y enseñó toda la verdad, todo el plan completo. Entonces, Él se encargó de eso. No solo de recordar lo que Cristo había enseñado, de otra vez refrescarles la mente, como decíamos ahorita, es necesario siempre estar retroalimentándonos de lo mismo, siempre aprendemos algo nuevo, sino que les iba a enseñar lo que aún Cristo no les había enseñado, lo que no habían podido sobrellevar mientras Cristo estaba sobre la tierra. Entonces, ahí estamos viendo la promesa del Espíritu Santo. Él les iba a enseñar, los iba a guiar y les iba a recordar y los iba a inspirar. Seguimos, por favor, Juan 15, 26 y hermano Jorge me colabora con Juan 16, 14. Juan 15, 26, hermano Jairo, y Juan 16, 14, hermano Jorge. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Listo, y Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí también les está prometiendo inspiración, pero hay algo muy importante en estos dos textos. Pienso yo, no estoy seguro que lo diga la Biblia en alguna parte, pero en lo que puedo mirar es la obra del Espíritu Santo, la obra principal, el principal objetivo del Espíritu Santo está en estos dos textos.
El que leía al hermano Jairo decía, Él dará testimonio de mí. ¿A qué venía el Espíritu Santo a la tierra? El texto que leía el hermano Jorge, ¿qué decía? Él me glorificará. Él me glorificará. El Espíritu Santo venía no a glorificarse a sí mismo. No es la era del Espíritu Santo, no es la era del Espíritu Santo, sino es la era de Cristo. El Espíritu Santo no es el protagonista en este tiempo, en el Nuevo Testamento. No, el Espíritu Santo venía a encargarse ¿de qué? De que la gente se enfocara ¿en quién? En Cristo. Inspiró a los apóstoles para que empezaran a hablar ¿de quién? De Cristo. Hoy en día, en el mundo sectario, ¿quién es el protagonista? De hecho, hay una secta que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Y todos hablan del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo me guió, el Espíritu Santo es el que me salvará. Sí, pero ¿en quién se enfocó el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿en quién se enfocó? Y yo quiero que lo leamos. Hechos 2 capítulo 22 versículo... Hechos 2, 22. Hermano Jairo, por favor. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Listo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Qué pasó antes de que hablara? En el versículo 1, del versículo 1 en adelante. Bautismo El bautismo, lo que vamos a ver ahorita más adelantico, me estoy adelantando un poco para que entendamos el concepto de lo que vino a hacer el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un fuego y que soplaba y se le repartieron lenguas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, comenzaron a hablar idiomas. Entonces, muchos estaban maravillados que porque estaban hablando en diferentes idiomas, en los idiomas de la gente que venía del extranjero que no entendía posiblemente el hebreo o el griego, empezaron a hablar en los idiomas de esa gente y como lo vamos a leer, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, etcétera. Comenzaron a hablar en esos idiomas, la gente se maravilló, pero algunos decían, están borrachos. Entonces Pedro se pone en pie y empieza a hablar. Y empieza a decirles, no, ellos no están borrachos. ¿Qué es lo que está pasando? Pedro les dice, esto que está pasando acá, que ustedes están viendo, que ellos están hablando en lenguas, hablando en diferentes idiomas, es el cumplimiento de lo que había dicho Joel 750 años antes de Cristo. Pero todo eso Pedro lo decía, ¿por quién? ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Inmediatamente después de que Pedro trae a colación la profecía de Joel, inmediatamente después de que la recita en el versículo 22, que es cuando empieza, técnicamente empieza su discurso, habla de quién? De Jesús. Jesús. Y de ahí para adelante, todas las predicaciones, todas las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo hablaban de Jesús. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cristo. Él me glorificará. Él dará testimonio de mí. A eso venía el Espíritu Santo, a glorificar a Cristo, a hablar de Cristo, a que la gente se centrara, pusiera sus ojos, como dice Hebreos capítulo 12, pusiera sus ojos en Jesús. Entonces, todo esto fue la promesa del Espíritu Santo de parte de Jesús. Pero vamos a ver ahora sí en Lucas capítulo 24, versículo 49, otra promesa que les hace sobre el mismo bautismo del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aquí, ¿quién está hablando? El evangelista, está relatando el evangelista Lucas sobre lo que Cristo les dijo.
Ya vimos que les prometió inspiración, que les prometió que el Espíritu Santo los iba a inspirar, les iba a enseñar, los iba a guiar, les iba a recordar, iba a dar testimonio de ellos por la boca de ellos. Y aquí, ¿qué les está diciendo? Aparte de la inspiración, también van a tener poder, van a recibir poder desde lo alto. Van a ser llenos del Espíritu Santo y esto se va a manifestar con poder. Lucas termina y él mismo en su carta a Teófilo, que es la carta de Hechos, inicia con este mismo suceso, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la condición? Que se quedaran en Jerusalén. Les estaba hablando a los apóstoles, les estaba diciendo, otra vez, hermano, por favor, lo lee. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ahí les está hablando a los apóstoles y vamos a mirar esta misma lectura, como les decía, en Hechos, que es donde nos aclara que estaba hablando con sus apóstoles, les estaba prometiendo. Entonces, según estos textos que hemos leído, la promesa del Espíritu Santo de parte de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, y de parte de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, con don de pronto sea un poquito repetitivo, pero a veces con la repetición se le va quedando a uno, con el don de siendo inspirados del Espíritu Santo, hablando, siendo inspirados del Espíritu Santo, guiar, enseñar, todo esto era parte del bautismo del Espíritu Santo. La gente piensa que el bautismo del Espíritu Santo solo fue el poder, las señales, pero no, el estar llenos, el hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que veíamos ahorita en Mateo, el que ellos no se tuvieran que preocupar por qué iban a hablar, esto también hacía parte del bautismo del Espíritu Santo. Esto era sabiduría infusa, esto no era sabiduría de ellos, era también sobrenatural, era poder. Y aquí estamos viendo también que es poder. El Espíritu Santo va a venir con poder sobre ustedes, pero quédense en Jerusalén. Ahora sí, vamos a ver la segunda parte del estudio, que es el cumplimiento de la promesa de Juan y de Cristo acerca de la venida del Espíritu Santo. Ahora sí nos vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Ya lo había relatado, pero lo vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. No vamos a leer todo, pero sí vamos a tomar de diferentes partes ciertos versículos. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Listo, hermano, gracias. La gente dice que cuando dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dicen que está enlazado con el versículo 14 del capítulo 1. En donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. La gente hoy en día dice, cuando habla aquí de que fueron investidos, de que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, era sobre los 120 de Hechos 1, 14 y 15. Pero como veamos ahorita, Lucas enlaza a Hechos en su primera parte con la última parte de Lucas. Vamos a ver el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 de Hechos, para ver a quiénes fue hecha la promesa y quiénes fueron los que fueron investidos de poder ahí en Hechos 2. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Y el 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, ahí está trayendo a colación lo que veíamos al principio, el primer texto que veíamos, Mateo 3:11, la promesa de Juan del Espíritu Santo. Pero en la lectura nos está mostrando a quiénes fue prometido. A los apóstoles. A los apóstoles, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mismo suceso que relata el mismo Lucas en el último capítulo de Lucas. A ellos les hizo la promesa y les hizo la condición, o les dio la condición para recibir esa promesa. ¿Cuál era? Quedarse en Jerusalén. Acá nos estamos dando cuenta en el capítulo 2 que llegó sobre ellos el Espíritu Santo. Pero por si queda alguna duda, leamos el versículo 7 del capítulo 2 para entender que estaba hablando, o que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 12 apóstoles. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Eran de dónde? Eran galileos. Eran galileos. Y el contexto de los primeros versículos del capítulo 1, que nos dice que estaba hablando a los apóstoles después de que Cristo subió, ¿qué les dice en el versículo 11 del capítulo 1? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Entonces, los ángeles les dijeron galileos a los apóstoles eran los galileos, entre este grupo de personas que había ahí en Pentecostés. Había mucha gente, muchísima gente, pero esa gente, toda esa gente la podemos separar en dos clases de personas. ¿Cuáles eran esas dos clases de personas? Todos los que venían de diferentes naciones, los partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, todos los que estaban reunidos en esa fiesta de Pentecostés, y la otra clase de personas, digamos que son Pedro y los 11 apóstoles. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 2, versículo 14 del capítulo 2. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Entonces, como les decía, son dos tipos de personas. Los unos estaban atónitos, maravillados porque veían a los otros hablando en lenguas. Algunos de esos estaban diciendo no estaban tan maravillados, no era tan maravilloso lo que estaban haciendo, estaban borrachos, porque el versículo 13 dice, algunos burlándose decía, están llenos de mosto. Entonces, los unos atónitos y el otro grupo de personas, ¿qué pasó? Dice Pedro, al ver que algunos estaban acusándolos de estar borrachos, se puso en pie con los 11, o sea, el grupo de los apóstoles, separado del otro grupo, y alzó la voz y les dijo, varones israelitas, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, está hablándole a toda la muchedumbre de estos, de los 11 y él, o sea, los apóstoles, no están borrachos. ¿Esto qué nos hace entender claramente? Que quienes estaban hablando en lenguas, quienes habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, eran los apóstoles. Los apóstoles. 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ahí están otra vez separados los dos grupos, ¿no? ¿Quiénes se compungieron? El grupo de toda la muchedumbre. ¿Y dijeron a quiénes? A los apóstoles. A Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Los apóstoles fueron los únicos que fueron investidos de poder desde lo alto. La promesa fue hecha a ellos y a ellos se les cumplió. Empezaron a hablar en lenguas. Esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo. Lo que Cristo les había dicho, no se preocupen por qué vayan a hablar. De hecho, no se preocupen porque haya gente que no les entienda. Ese día en que se estableció la iglesia, en el día de Pentecostés, había mucha gente que no les iba a entender. Ahí Cristo les estaba diciendo, no se preocupen por eso.
porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso, exactamente de eso, se va a encargar del tema de volverlos políglotas. ¿Cómo hubiera sido la preocupación del hermano Wayne anoche si no hubiera tenido a los hermanos, al hermano Jaime Vela y a sus hijos? Bueno, de pronto yo sé que aquí haya más gente que habla inglés, pero si no hubiera habido nadie, ¿qué hubiera hecho? Para transmitirnos el mensaje que quería transmitirnos. Esto para los que vinimos anoche, ¿no? No hubiera podido. Y a los que le transmitieron, a los que le tradujeron, ¿qué les tocó hacer? Estudiar durísimo. Les tocó preocuparse, quemarse las pestañas estudiando inglés para poder traducir al hermano que venía a traernos el mensaje. Pero a los apóstoles no les tocó preocuparse por eso, no les tocó preocuparse por ponerse a estudiar el idioma de los partos o de los medos, de los elamitas, no se preocuparon por eso porque el Espíritu Santo se encargó de todo ese trabajo. Esa fue la inspiración, la llenura del Espíritu Santo. Primera manifestación del poder del Espíritu Santo para los apóstoles. Pero hubo más manifestaciones. En el 2:43, hermano Jairo. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Quiénes hacían señales? Seguimos aclarando que no, porque créanme hermanos, hay gente que dice que aquí está hablando de los 120, pero seguimos aclarando que quienes recibieron el investimiento del Espíritu Santo fueron los apóstoles. ¿Quiénes hacían señales según este texto? Los apóstoles. Los apóstoles. Capítulo 4, versículo 2, no, perdón. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos. Sigue diciendo lo mismo, con gran poder los apóstoles. Ellos fueron investidos, ellos hicieron los milagros. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Toda la gente de ese tiempo? ¿Todos los que se iban bautizando en agua? No, solo los apóstoles. Hoy en día dicen que la persona que recibe, bueno, ni siquiera el bautismo, que hace la oración de fe, inmediatamente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y la persona piensa que hace eso. La persona piensa que recibe el bautismo del Espíritu Santo y piensa que de ahí para allá empieza a tener la manifestación que tuvieron los apóstoles, a hablar en lenguas. Pero no hablan las lenguas que dice aquí la Biblia, claramente que eran idiomas, sino empiezan a trabar la lengua. Carrabacín, carrabazán. Y empiezan a hablar y empiezan a tirarse al piso, a revolcarse, a botar babas, a vomitar sapos, no sé. Hacer de toda clase de cosas, resultado no del Espíritu Santo, sino de su frenesí, de lo que los impulsa con las tamboras, y las guitarras y los pianos. Eso es el Espíritu Santo. Has recibido el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas y empieza carrabacín, carrabazán. Yo me acuerdo de un hermano que contaba una historia sobre eso. Decía, yo en alguna ocasión fui a un sitio de estos y pues el pastor iba pasando por cada persona y esa persona, él le pegaba y esa persona empezaba a hablar en lenguas. Y entonces él venía a cada uno y esas personas hablaban en lenguas y él contaba y yo no sabía qué decir. Yo, ¿qué hago? Ahorita llega a mí, ¿yo qué digo? Entonces ya iba llegando y cuenta que se acordó de la canción del polvorete, de la dicha que tiene el gallo, y apenas llegó allá y lo tocó. Entonces dijo, ¿cómo es que dice? Racatapun chin chin, racatapun chin chin. Y el pastor, gloria a Dios, aleluya, ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y él seguía racatapun chin chin, y hasta riéndose delante de él. Y ellos creían que no, que él estaba siendo bautizado, que había sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué pasa esto? Todo este frenesí, el Espíritu Santo llegó así, en ese desorden, en ese caos que se ve en estos sitios, en donde más bien yo en alguna ocasión veía eso en el canal Enlace, queda uno como asustado.
fue algo muy organizado. Ellos estaban sentados, ellos no estaban bailando ni saltando, ellos estaban sentados y llegaron las lenguas como de fuego. No tengo bien claro cómo fue eso, fue algo como espiritual, no me llega la imagen a la cabeza. Asentándose sobre cada uno de ellos, inmediatamente empezaron a hablar, no a gritar, no a enredar la lengua, no a saltar, empezaron a hablar idiomas. Esto tenía un propósito. ¿Qué propósito tiene que hoy en día el pastor le diga, recibe el Espíritu Santo? No tiene ningún propósito. El propósito de hablar en lenguas era de que iban a llegar muchas personas en el día de Pentecostés a Jerusalén a celebrar esa fiesta y tenían que entender las maravillas de Dios. Tenían que entender, Dios hace todo con sabiduría, Dios hace todo calculando. De hecho, la misma ubicación geográfica de Palestina, de la ciudad en donde vino a nacer Cristo, es una ubicación totalmente estratégica. Si uno se pone a mirar en el mapa y en ese tiempo el tema del comercio, cómo se movía el comercio, es una ciudad, es un país completamente céntrico. Tanto así que vino Cristo, predicó durante 3 años y nunca salió de ahí. Pero su evangelio ahorita abarca todo el planeta, porque siempre ha sido estratégico. Y lo que hace siempre lo hace con un propósito. Esto del Espíritu Santo fue con un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Que yo sintiera, que yo me emocionara, que me excitara. No, el propósito del bautismo del Espíritu Santo es que como ellos no tenían un plan completo, como ellos no tenían la Biblia, el Nuevo Testamento, entonces tenían que ser inspirados por Él para poder hablar. Pero para que la gente les creyera, para que les creyeran los judíos que eran tan duros de corazón, tenían que sellar eso que hablaban, confirmar eso que hablaban, ¿con qué? Con señales, con prodigios. Vamos a leer ese texto que es muy claro. Ese está en Hebreos capítulo 2. Es bueno tener ese texto siempre en la cabeza. Y ese texto nos dice para qué eran los milagros, para qué fue el bautismo del Espíritu Santo. Dice el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Para qué eran los milagros? Para testificar lo que ellos hablaban. Los milagros que hizo Cristo también era para testificar lo que Él hablaba, para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Así como Dios le dijo a Moisés, vaya, muéstreles la mano, muéstreles la vara, muéstreles esas señales para que ellos crean también. Llegó Cristo y para que creyeran que Cristo era el Hijo de Dios, entonces hizo milagros. Pero para que la gente creyera que los apóstoles estaban enviados por Cristo y tenían la verdad de Cristo, también fue necesario que se hicieran todas estas señales y que el Espíritu Santo llegara a inspirarlos para terminar de escribir el plan completo. Entonces, hasta acá, hasta donde hemos visto en esta mañana, fue algo limitado. Fue un don no para todo el mundo, el bautismo del Espíritu Santo. Solo unas personas. En los estudios que siguen, si alcanzo, vamos a hablar de que no solo los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino también otras personas allá en Hechos 10. Y vamos a hablar de qué se trataba eso también. Nos vamos a dar cuenta que también fue limitado y tuvo un propósito. Vamos a hablar también más adelante, si Dios quiere, si nos alcanza el tiempo, de la imposición de manos, de cómo se pasaban los dones, porque hasta acá, hasta donde vimos, hasta el capítulo 6 de Hechos, solo los apóstoles podían hacer milagros. Pero después del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ya empezamos a ver a otras personas, aparte de los apóstoles, haciendo milagros. Vamos a ver cómo, si ellos no recibieron el Espíritu Santo, fueron los apóstoles. Pero vamos a ver de qué manera. Ustedes ya la saben, pero hagan de cuenta que no lo saben. Hagan cara como de uy, ¿qué va a pasar? Hermanos, muchas gracias.